Colombianos, hay noticias muy importantes para todos nosotros que poco se hablan en el país, poco lo hablan los medios tradicionales, uno que otro lo toca, lo medio menciona, pero el uribismo está buscando que esto lo tapen, que la gente no sepa qué está pasando. Pues resulta que hace un año, casi exactamente un año, más o menos el 27 por ahí, se abre la frontera con Venezuela, Colombia-Venezuela. Petro toma la decisión, después de varios años, de tener esa frontera cerrada por culpa pues, de decisiones de estos gobiernos de derecha, desde Santos a Duque. Toman esa decisión, afectando las fronteras, afectando la economía de muchas empresas, afectando a la población en estas regiones, aumentando los grupos ilegales, el contrabando, todo mal, todo mal. Creando hasta empresas ilegales que se dedicaban al contrabando y al paso de personas, o sea, una cosa terrible lo que generaron en las fronteras de nuestro país con Venezuela. Petro dice, oiga, esto es una bobada tener estas fronteras cerradas, y más porque somos países hermanos. Entonces llega Petro y dice, no, abramos la frontera con Venezuela. El uribismo pone el grito en el cielo porque Duque hizo su cerco diplomático, era que le llamaba, cerco diplomático, ya ni me acuerdo de eso. Es una bobada que intentó hacer Duque en contra de Venezuela y de Nicolás Maduro para terminar de destruir a ese país, supuestamente por intentar destruir a Maduro. Lo que terminaron fue acabando Venezuela junto con el régimen de ese país, porque obviamente hay relación de las políticas de Maduro con las políticas internacionales, o sea, una amalgama de situaciones que terminan acabando al pueblo venezolano, y ahí está la migración exagerada para otros países. Pero bueno, entonces hacen eso. Petro dice, no, abramos la frontera. ¿Y qué creen? Muchos empresarios que no quieren mucho a Petro, y el uribismo que dice que Petro busca es acabar el empresariado de este país, se está tragando sus palabras. Se las están comiendo. Porque desde que abrieron la frontera ha aumentado las exportaciones desde Colombia a Venezuela. Solo en el 2022 logramos exportar hacia Venezuela 632 millones de dólares. Hoy hicimos acá una gráfica. A ver si la encuentro. Sí, vean esta gráfica. Sobre los temas de exportaciones a lo largo de los años entre Colombia y Venezuela. Desde el 2000, ahí veníamos como tratando de aumentar esas exportaciones. Tuvimos un bajón en el 2003. Por allá en el 2008 logramos superar los 6.000 millones de dólares en exportaciones. Eso era un platal. O sea, se está solo con las exportaciones que tuvimos a Venezuela en 2008, que era el auge de Venezuela también, estaríamos acercándonos a lo que recibíamos, a lo que recibimos hoy por ingresos petroleros. Que los ingresos petroleros, si no estoy mal, estamos en 18.000 millones de dólares, por ahí más o menos, más, poco menos, un poco más. Y en esa época obtuvimos 6.000 millones de dólares en esas transacciones. O sea, solo con Venezuela. Entonces, si nosotros trabajáramos a ese nivel de exportaciones a otros países, pues estaríamos logrando una diversificación de la economía, que ahorita vamos a hablar de eso, y empezar a hacer esos reemplazos que el presidente ha comentado. Después empieza a caer, más o menos repunta en el 2012, y de ahí en adelante empieza a destruirse eso, claramente con las problemáticas que se empezaron a generar en Venezuela, el régimen, los bloqueos, entre otra cantidad de cosas. Colombia se cierra a Venezuela totalmente. Nos cerramos y básicamente empieza a destruirse esas relaciones comerciales. Más o menos en 2021 se logró que se aumentara un poquito más, que veníamos obviamente de una pandemia y demás. Entonces en 2021 tuvimos 331 millones de dólares. Imagínense, pasamos del 2008 de 6.000 millones de dólares, de 6.000 a 7.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se mire, a 331 millones de dólares en 2021. Llega el gobierno de Petro,
empieza a trabajar y pasamos de los 331 millones de dólares en 2021 a 632 millones de dólares en 2022. Un aumento del 90%. ¿Y saben qué es lo que se espera para este año? Según el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, que lleguemos a los 1.000 millones de dólares en comercio entre Venezuela y Colombia. Y por esto muchos empresarios están felices de la vida, contentos. Es más, en estos días habrá un encuentro con cerca de 60 empresarios y empresas de las dos naciones que se encontrarán en un lugar en la frontera en donde hablarán sobre pues, nuevas posibilidades de negocios a corto y mediano plazo y empezar a trabajar y obviamente a todos verse beneficiados. Pasar de 2020 más o menos 190 millones de dólares en transacciones, 2021 331 millones de dólares, a 1.000 millones de dólares en transacciones, en exportaciones solo, no transacciones, en exportaciones de Colombia a Venezuela. ¿Quién no va a estar contento? Hay empresas en Cúcuta, en La Guajira, que están felices por lo que está sucediendo. Vean esto. Esta es una gráfica de lo que está sucediendo. Estamos exportando a Venezuela bombones, temas de azúcar, abonos minerales o químicos, aceites de palma, premezclas para la alimentación de animales, entre otros. Y esta es la parte donde están saliendo, desde Maicao, desde Cúcuta, Norte de Santander, desde Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, es donde más o menos está enviando esas exportaciones o esos productos desde estas regiones, se están enviando hacia Venezuela, que se están viendo muy, muy beneficiados, más que todo Norte de Santander y La Guajira, que estaban en una situación paupérrima, precaria en la frontera y todo lo que generó Duque y parte del gobierno de Santos con esos cierres de la frontera, pues terminaron destruyendo las economías de estos lugares, que vivían prácticamente de las transacciones entre estos países. Pero pues eso es algo que el uribismo no quiere que se sepa. Javier Díaz, presidente de Analdex, comentó que las vías de comercio de Cúcuta hacia Venezuela han experimentado un notable aumento en exportaciones desde la reapertura del comercio. En diciembre de 2022, esta ciudad ya concentraba el 6% de las exportaciones totales. Diciembre de 2022. A julio del 2023 ya representa el 25%. ¿Cómo viene aumentando? Y eso que Cúcuta tan uribista que es. Y apoyaban a estos bandidos del uribismo con el cierre de la frontera. Por Dios, ¿no están viendo cómo está aumentando el tema económico y las transacciones? Pero obviamente para recuperar todo se va a tomar mucho tiempo. O sea, eso va a tomar mucho tiempo todo el daño que hicieron. Y ojalá lográramos llegar el año entrante a los 2.000, 3.000 millones de dólares de exportaciones hacia Venezuela. Eso sería genial. Vean esto. Sergio Castillo Galvis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, comentó que desde septiembre del 2022 hasta agosto del 2023 se han creado 10.600 empresas nuevas en la región, de las cuales 600 son de personas naturales de venezolanos y 70 de personas jurídicas de venezolanos. Se han creado 10.000 empresas para desarrollar todo este tema obviamente de las exportaciones hacia Venezuela. Esta región, por lo menos en Norte de Santander, que yo soy de allá, desde que empieza a acabarse la economía de Venezuela, desde que empezamos a cerrar la frontera y que existía todos esos problemas, la gente ya no sabía más qué hacer. Y ahí donde aprovecharon los grupos ilegales para llevarse muchos jóvenes, para meterlos en la ilegalidad. La gente decía, ¿yo qué más hago? Terminaba de raspachín, entre otra cantidad de cosas. Y vean, 10.000 empresas nuevas en la región en un año. Increíble eso. Pero eso no lo van a contar, ¿cierto? Además, se conoció este dato, vean, para que lo tengan de referencia. El ranking de los países con mayores exportaciones per cápita. Colombia está entre los peores del mundo. Entre los peores, entre los últimos de la misma OCDE. De último en la Alianza del Pacífico. ¿Qué quiere decir eso de mayores exportaciones per cápita? A ver, por ejemplo, Chile. Estas son sus exportaciones totales. Esto es lo que exporta totalmente.
A ver, quite esto. De México, 600